Hermano Marlo, Dios lo bendiga, ¿cómo Pastor, estás? mi pastor, tiene Amado el Padre teléfono, tiene el Celestial, en micrófono. el nombre de Cristo Jesús venimos ante tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por este tiempo de enseñanza. Pedimos que perdones, Padre amado, cualquier pecado que hayamos cometido conscientes e inconscientemente. Y darte las gracias por estar con nosotros siempre, cada día, por llenarnos de tu palabra, por llenarnos de tu presencia, por ayudarnos en todas las cosas. Padre, creemos que tú mismo en tu soberanía fuiste quien nos escogiste y nos apartaste para este tiempo muy importante para que demos a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Padre Santo, Señor, ya teniendo claridad de que Jesús es el Cristo en nuestras vidas y teniendo claridad de que Él lo solucionó todo, el pasado, el presente y el futuro, también, Padre, tú nos mandas a que nos vistamos de su imagen, a que crezcamos en la santidad que proviene de ti, que crezcamos en la obediencia y en la guía de tu Santo Espíritu. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, oro para que el día de hoy la palabra, Señor Jesús, dé fruto al 100 por 1 en todos los que han de conectarse. Pido por aquellos, Padre amado, que de pronto muchas veces luchan con conectarse, de pronto por pereza espiritual o quizás también porque precisamente cuando han de conectarse se les atraviesan cosas y no toman la decisión de poder estar en la clase o de pronto desánimos o falta de interés. Pido en el nombre de Jesús para que toda estructura del enemigo que trate de levantar en contra del estudio de tu palabra, del conocimiento, Padre amado, de lo que representa un liderazgo como nosotros para esta tierra, oro en el nombre de Jesús para que toda estructura diabólica sea destruida. Muchas gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos todo honor y toda gloria a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Ok, vamos a estudiar hoy. Eh, eh, es una enseñanza demasiado importante para nuestra vida. Pido que, por favor, tengan un corazón dispuesto para poder recibirla. ¿Sí? Pongan allí como título, El líder como siervo, el secreto de la toalla y el lebrillo. El líder como siervo, el secreto de la toalla y el lebrillo. El líder como siervo, el secreto de la toalla y el lebrillo. Y vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Les voy a leer desde, hmm, desde el versículo 1. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y, a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?
Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesucristo contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarse los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Padre, te pido en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu guiándome en toda palabra que he de hablar en este momento. Creemos, Padre amado, Señor, que nos has bendecido con esta tecnología, Señor, para poder estudiar desde los diferentes campos. Y allí, Señor Jesús, ser de influencia espiritual en nuestras iglesias para bien, convertirnos en esos discípulos conforme a tu palabra, los discípulos que tú quieres. En el nombre de Jesús el Cristo, amén y amén. Gloria al Señor. Lo que el mundo espera de un líder es títulos, alfombras rojas y personas a su servicio. Eso es lo que el mundo espera de un líder. Pero ¿qué sucede cuando el creador del universo se quita el manto, se amarra una toalla y se arrodilla ante los pies sucios de quienes lo van a abandonar? Esto es algo muy tremendo. Él sabía que lo iban a abandonar, mas sin embargo les estaba lavando los pies. Siempre tengan eso presente. No importa cuántas personas nos abandonen, igual lavemos los pies siempre. Amén. Permítame un momento. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, habla a la iglesia de Filipenses acerca del servicio que nosotros debemos tener. Y él habla precisamente de esta escena del lavamiento de los pies y hasta dónde el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Está hablando de todo el peregrinaje y de todas las acciones de nuestro Señor Jesucristo siendo Dios. Entonces, Juan aclara que Jesús hizo esto sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Presten mucha atención aquí. El lavamiento de los pies estaba anticipando la cruz. En ambos eventos, Jesús se quita sus vestiduras, ¿sí? Allí en la cena, de gloria en la encarnación, para limpiar la suciedad del pecado también. Es decir, que el lavamiento de los pies representa la limpieza del pecado. Pero cuando le dice a Pedro, si no te lavo completo, entonces está hablando también de esa limpieza del pecado original una vez y para siempre. Esto es importante que lo entendamos en este concepto teológico. Entonces, hoy comenzamos una etapa diferente en este estudio. Vamos a hablar de la identidad del que dirige en el mundo del liderazgo. Porque el liderazgo define no una posición, sino nuestro servicio. Eso es lo que define el liderazgo. Y tenemos que tener esto muy presente. Si queremos que nuestra iglesia crezca, como la iglesia primitiva, tenemos que matar al pequeño dictador. Pongan allí, debo matar al dictador que haya en mi vida.
El mundo del liderazgo, en el mundo del liderazgo se define por cuánta gente te sirve. Eso se define en el mundo. Esa es la definición del sistema, ¿no? ¿Cuánta gente te sirve? Pero en Cristo, en el reino de Dios, el liderazgo se define por cuánto nosotros servimos. Ese es el liderazgo. Pues en el mundo, ¿cuántos te sirven? En el reino, ¿a cuántos yo puedo lograr servir? Por eso, como venimos de un sistema del mundo, tenemos que matar a ese dictador. Ese dictador que lo único que quiere es dar órdenes, pero no hacer las cosas que Jesús mandó hacer. ¿Estamos aquí? Entonces nosotros tenemos que dar ejemplo. Por eso tenemos que tener un cambio de mentalidad. Hay que renovar nuestra mente y tenemos que seguir esas pisadas del Señor Jesucristo. Estaba haciendo una investigación acerca de lo que representaba, la teología, la historia, en la historia teológica, el lavamiento de los pies. Y resulta que los maestros en aquella época, presten mucha atención aquí, los maestros en aquella época, ellos tenían discípulos, sea los fariseos, ¿sí? O alguna persona importante, tenían discípulos, siervos. Pero resulta que ellos no ponían a sus discípulos a que le limpiaran los pies, porque era algo muy degradante. Pues todo el día ellos tenían que caminar por donde había estiércol de vaca, estiércol de animales. Entonces todo el día, como ellos usaban sandalias, recogían mucha tierra y mucha suciedad. Y al llegar a casa, ¿sí? Por más que un discípulo le quisiera decir a su maestro, a su señor, permíteme limpiarte los pies, por favor, no le permitían, porque era como una degradación, era lo más bajo que podía existir. Entonces, ¿a quién sí llamaban? Al esclavo. Era una labor para personas esclavas que no tenían valor en la sociedad. Entonces, démonos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, ¿sí? Tomando la forma de siervo, dice la Escritura, es decir, haciéndose esclavo. Pasó de ser el rey de reyes y dijo, en este momento yo voy a obrar como un esclavo para darles a ellos una enseñanza y para enseñarles de que se deben lavar los pies los unos a los otros. Ahora, esas cosas no denigran la autoridad y yo quiero que presten mucha atención a todo lo que viene, porque cualquiera pensaría, el señor está como perdiendo su autoridad por lo que está haciendo. No, todo lo contrario. El hecho de haber lavado los pies y hacer lo que nadie más haría, esa es la verdadera autoridad. Esa es la autoridad de plenitud. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de hacerlo, aunque fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque fuera el mismo Dios. Así que el lavar los pies los unos a los otros, o que el Señor Jesucristo haya estado lavando los pies, muestra la más grande autoridad que haya existido aquí en esta tierra. Pero la persona que no es capaz de lavar los pies a su hermano o a su hermana, ese no tiene autoridad, ese lo que tiene es un dictador dentro de su corazón. Por eso, mis hermanos, el lavamiento de los pies representa de que si realmente yo tengo la autoridad de Dios, yo puedo tomar la decisión por esa misma autoridad de humillarme como un esclavo y lavar los pies de mis hermanos. Porque eso es lo que hace la verdadera autoridad. La verdadera autoridad no lucha con el que dirán, porque fue algo que Dios le delegó. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Entonces, el punto número uno es el cambio de mentalidad. Hay que cambiar esa mentalidad. Y el punto número dos es el modelo del lavatorio de pies. Modelo del lavatorio de pies. Jesús, siendo el rey del universo, se quitó su manto, se puso una toalla y lavó los pies sucios de sus discípulos.
Entonces, aquí hay un contraste tremendo que es la toalla versus el título. La toalla versus el título. Pónganlo allí. El título te da posición. Eso es lo que te da el título. Pero la toalla, que es el servicio, te da autoridad espiritual. Así que no piensen que el que manda es el que tiene autoridad. No, el que manda tienes una posición y un título, pero el que realmente en el mundo espiritual, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo quiere decir a sus discípulos y a sus discípulas. En el mundo espiritual, el que más tiene autoridad no es el que más sabe, no es el que mejor predica, no es el que tiene una posición más grande en la iglesia, no, el que más tiene autoridad delante de Dios en el mundo espiritual es aquel que sabe servir a sus hermanos y a sus hermanas. ¿Y por qué es importante hablar de estas cosas? Porque un líder que se cree demasiado importante para limpiar una silla, para abrazar a un necesitado o para ayudar en una tarea humilde, es un líder que todavía no ha entendido quién es Cristo. Por eso a las personas que se les ha delegado un puesto más alto dentro de una iglesia, Dios les dio ese puesto, sea de pastores o sea de ancianos, o sea de diácono mayor. Esa persona que es anciano mayor y anciana mayor, esa persona que es diácono mayor y diaconisa mayor, o esa persona que es pastor o pastora, ellos, la autoridad que realmente debería existir en personas así es lo que se ve en su servicio. ¿Cómo uno sabe que tiene uno un dictador cuando uno solamente organiza? Escuchen aquí, cuando uno organiza y no se compromete. Ahí hay un pequeño dictador espiritual que a veces no nos damos cuenta, pero que existe. Y lo lindo es que a la luz de la escritura, la misma escritura nos revela, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que solo organiza, bueno, haz esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, pero yo no hago, eso es un pequeño dictador. Y a ese pequeño dictador hay que sacarlo, hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios, demostró su autoridad yendo en contra del sistema de este mundo que decía que lavar los pies era algo inmundo solamente para un esclavo. Entonces, la autoridad de Jesús, la plena autoridad, lo llevó a hacer lo que él quería hacer, que era la voluntad de su Padre. Entonces, la autoridad no reside en yo omitir hacer este tipo de cosas, sino que la autoridad reside en que yo sí lo hago, porque es la plenitud de mi corazón. Estoy dispuesto a lavar los pies de mis hermanos, estoy dispuesto a lavar los pies del liderazgo, estoy dispuesto a lavar los pies de mis amigos, de mis amigas. Eso es la verdadera autoridad. La autoridad no es el que más manda. La autoridad no es el que más tiene un puesto más alto. Es más, de pronto la persona que limpia en la iglesia, que sirve los tintos, que siempre está dando un servicio, quizás esa persona tenga más autoridad que todos nosotros, porque está dispuesto a hacer lo que nadie más hace. Así que el modelo del lavatorio de los pies es que Jesús, siendo rey del universo, se quitó su manto, se puso una toalla y lavó los pies sucios de todos sus discípulos. Hoy yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Realmente la autoridad que tú tienes hoy es porque tú lavas los pies de tus hermanos y de tus hermanas? ¿O es simplemente una posición y un título que lo has estado manejando? Haz esto, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, pero no tienes el corazón de servirle a otros. Por eso el contraste de la toalla versus el título. Vuelvo a repetir esta parte. El título te da posición, pero la toalla, que es el servicio, te da la autoridad espiritual. Así que si un líder que se cree demasiado importante, si un líder se cree demasiado importante para limpiar una silla, para abrazar a un necesitado o para ayudar en alguna tarea humilde,
es un líder que todavía no ha entendido quién es el Señor Jesucristo. Por eso surge esta pregunta en todos nosotros que somos equipos de trabajo de nuestras iglesias. ¿Estás aquí por el honor del cargo o por el honor de servir? Ahí tienes que meditar en eso. ¿Buscas el honor del cargo o buscas el honor de servir? Por ejemplo, estas clases yo las estoy dando para que todos ustedes que pertenecen a otras iglesias vayan con un corazón desbordante de amor y de humildad y que vayan y sean esos discípulos y discípulas cumbre espiritual en sus iglesias para que sus pastores digan, wow, realmente el pastor Andrés les está enseñando sujeción, les está enseñando humildad, realmente desde que están estudiando, wow, qué servicio tan hermoso. Si eso no pasa es porque estás en este lugar estudiando por el honor del cargo, más no por el honor de servir a otros. Por eso el tercer punto es la humildad. Ese es el aceite del engranaje en un equipo. La humildad. ¿Por qué hay roces? ¿Por qué hay roces entre el liderazgo muchas veces? Es simple. Porque el orgullo es como la arena en un motor. Chirrea y traba las piezas. Así que la humildad es el aceite que hace que el equipo se mueva sin fricción. Sin fricción. Y un equipo que se mueve sin fricción es porque ha entendido el concepto de la toalla versus el título. Es decir, este título que Dios me dio es la posición que Él me entregó, lo cual es un privilegio, pero realmente mi autoridad fluye es de yo poder trabajar bien con mis hermanos, servir a mis hermanos. Si tengo que humillarme, me humillo con tal de que mis hermanos crezcan. Pero cuando yo soy el que quiero ser el personaje principal, cuando yo soy el que quiero ser el que más escuchen, cuando yo empiezo a tener actitudes como que no, yo no necesito hacer eso, eso que lo haga otro, esa no es la toalla. Eso es simplemente un título y una posición. Así que mis hermanos, la humildad es ese aceite que hace que el equipo se mueva sin fricción. Pongan allí, el líder, siervo, no se ofende cuando no lo mencionan en los agradecimientos. Preste mucha atención porque esto es formación para liderazgo. El líder siervo no se ofende cuando no lo mencionan en los agradecimientos. O sea, no se ofende por eso. Si le dieron agradecimiento, si lo nombraron, no lo nombraron, no se ofende. Todo lo contrario, sabe a quién le sirve, está dispuesto a ponerse la toalla allí con el lebrillo y lavar los pies de sus hermanos. Está dispuesto a orar inclusive por aquella persona que está siendo exaltada por Dios y ora, Señor, exáltalo más, bendícelo más. Porque el líder siempre tiende a humillarse para que otros crezcan. Por eso, ahí pongan ahí otra vez, el líder siervo no busca el primer lugar. No busca el primer lugar, sino que se goza viendo a otros crecer. ¿Tienes ese corazón? Medítalo ahí donde tú estás. Si tienes ese corazón que te gozas, que otros tengan un talento más desarrollado que el tuyo, o de pronto si te gozas, de pronto de escuchar a alguien que predica y hasta predica mejor o con mayor elocuencia, y si tienes ese corazón de amar a los que tienen otras cosas más desarrolladas, pues vas a poder aprender de ellos. Si no es así, es porque hay algo en tu corazón que no engrana y tienes que quitarlo. Porque el líder siervo no busca el primer lugar jamás, sino que se goza viendo a otros crecer. Esto es muy importante, mis hermanos. Así que cuando los líderes que están aquí, que pertenecen a sus iglesias, decidan lavarse los pies, por ejemplo, esta misma semana, este culto próximo, o en las próximas reuniones que ustedes tengan allí en sus aposentos altos, ¿cómo va a ser la actitud que tú vas a tener después de esta clase? ¿Cómo va a ser tu corazón cuando llegues allí? ¿Vas a llegar con el pequeño dictador o con la pequeña dictadora?
o vas a llegar con un corazón rebosante de amor, anhelando servir en tu iglesia, anhelando servir a tus hermanos, gozándote porque otros quizás tienen otros talentos más desarrollados que tú, quizás aquel ha perfeccionado más? Me gozo, Señor, voy a aprender de esta persona. Es importante que te hagas esta pregunta. ¿Vas a lavar los pies de las personas que trabajan contigo? ¿Se van a empezar a lavar los pies los unos a los otros? Es decir, a cubrirse en sus debilidades y ayudarse en sus cargas. Si ustedes empiezan a cubrirse sus debilidades y ayudarse mutuamente y a amarse y a aceptarse de tal manera como el Señor Jesucristo lo enseñó, van a ser una iglesia imparable, imparable. Oh, qué lindo que por ejemplo, esta misma humildad y este título de servicio, de ser esclavo del Señor Jesucristo, por amor a Él, porque Él nos salvó, pueda estar desde el parqueadero de la iglesia. Escuchen aquí, que pueda sentirse desde el parqueadero de la iglesia. Se imagina que las personas que llegan nuevas por primera vez los reciban inclusive desde afuera con tanto amor y con tanto cariño. Sí, saben, estaba enseñando yo qué día al liderazgo en Biotá y le decía que una persona que va a la iglesia por primera vez, ¿sí? Ese mismo día, esa persona toma la decisión de si vuelve o no vuelve. Y sabe que el 85% de que una persona vuelva a la iglesia depende de la acogida y del servicio que las personas de la iglesia muestren ante esa persona. Así que hay muchas personas que van a la iglesia y no se quedan, simplemente es porque no sienten el amor del Señor Jesucristo, porque sienten es apatía, porque sienten es seriedad en el equipo, como que metieron ganado, echen para adentro todos para el corral y después echen para afuera, echen para afuera. Ahí la gente no dura. Ahí la gente no dura. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un equipo de trabajo en nuestras iglesias que ponga en práctica lo que Dios le ha dado. Que no busque crecer como en posición o ser un dictador o una dictadora, sino que lo que busque sea servir y servir con todo su corazón, servir. ¿Saben por qué estamos hoy reunidos todos aquí? Y somos de diferentes iglesias solo con un propósito: conseguir las pisadas del Señor Jesucristo y ir a nuestros campos, a nuestras iglesias y dar lo mejor de nosotros como servidores. Por eso, si el equipo de la iglesia engrana, realmente va a ser una iglesia imparable, imparable, porque si el equipo se levanta a servir, entonces van a ir a todos los lugares cuando salgan del templo a hacer visitas porque van a querer servir. Van a querer quitar la posición y solo coger la toalla o ir a servirle a esta persona que está pasando este momento difícil. Y aparte lo voy a guiar hacia los pies de Cristo. Y aparte voy a luchar para que mi hermano vaya a la iglesia y le voy a servir. Si tengo que traerlo, lo traigo. Si tengo que recogerlo, si tengo que pagarle los pasajes, le pago los pasajes. No importa si tengo que invitarlo a almorzar, si tengo que gastar de mi economía para que esta persona se consolide. Lo voy a hacer porque eso fue lo que me enseñó el Señor Jesucristo. Si Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a hacer lo que nadie quería hacer, ni siquiera los discípulos, solo lo hacían los esclavos. Él, siendo Dios, lo hizo. Nos está diciendo, así como yo lo he hecho, ustedes también háganlo de la misma manera. Por eso el siguiente punto es grandeza en el reino. Grandeza en el reino. Siguiente punto, grandeza en el reino. En Mateo capítulo 20, versículo 26, el Señor Jesucristo fue muy claro. Dijo así: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, la grandeza en el reino es el que más sirve, pero no por una posición, lo hace de corazón. ¿Sí? Así que si tú quieres que tu ministerio crezca, tienes que hacerte muy pequeño. Tienes que humillarte de la misma manera que el Señor lo hizo. Si quieres que tu ministerio crezca, debes aprender a servir.
con todo el corazón. Si quieres que la gente te siga, tienes que amarlos y servirles. Porque la autoridad en nuestras iglesias no se impone con gritos. Así no es la autoridad. Tampoco se impone con jerarquías. Se gana es con amor y con sacrificio. El pastor Ryu Wansu del movimiento de Darak Ban decía que cuando uno decide servir, y más a una persona que realmente lo necesita, que necesita la salvación, que necesita sanidad, que necesita ayuda, una vez que esa persona sale de esa posición de ruina y de todo eso, nunca se va a olvidar en su vida quién estuvo ahí para presentarle el evangelio. Por eso, mis hermanos, sean esos discípulos que realmente sirven y no buscan ser servidos. Desde ahora en adelante, peleen, escuchen aquí, peleen por ser los que sirven, no peleen por ser servidos. Termino con esto. Se cuenta que una prestigiosa organización buscaba un nuevo director general. Escuchen esta historia. Después de muchos filtros, solo quedaron 3 candidatos finalistas. Se les citó para una entrevista final a las 8 a.m. a todos los 3 candidatos que quedaron. El primer candidato llegó y vio que en la entrada había un anciano tratando de mover una pesada caja, pero nadie le ayudaba. El candidato pasó de largo, mirando su reloj, pensando, no puedo ensuciar mi traje, tengo una entrevista importante. El segundo candidato hizo lo mismo, incluso se molestó porque el anciano bloqueaba un poco el paso. Pero el tercer candidato, al ver al anciano luchar con la caja, no lo pensó 2 veces. Se quitó el saco, ayudó al hombre a llevar la caja hasta un almacén y hasta le trajo un vaso de agua porque el anciano se veía agotado. Por causa de esto, llegó 5 minutos tarde a la oficina del presidente. Cuando los 3 estuvieron frente al dueño de la empresa, este miró al tercer candidato y le dijo, usted está contratado. Los otros 2 protestaron y dijeron, pero este llegó tarde. Nosotros tenemos mejores currículums. El dueño sonrió y llamó al anciano de la caja, quien entró bien vestido. Era el vicepresidente. El dueño dijo, ustedes 2 buscaban un puesto para mandar. Él buscaba una oportunidad para servir. En esta empresa no necesitamos jefes, necesitamos líderes que sepan usar la toalla antes que el escritorio. Entonces, esto nos deja una gran reflexión. Dios nos está observando. A mí también, a todos los que estamos aquí. Dios nos está observando. No cuando estamos en el altar o frente a la gente, sino cuando hay una necesidad pequeña que nadie quiere atender. ¿Eres de los que pasan de largo o eres de los que se quita el saco para servir? El crecimiento, mis hermanos, de nuestras iglesias, aunque no lo busquemos, ese no debe ser nuestro interés, pero a veces nos preguntamos por qué nuestras iglesias no crecen. Y es precisamente por eso. Porque el crecimiento de la iglesia depende de a cuánto nosotros realmente le lavamos los pies. Así que les pido, por favor, que en esta misma semana ustedes se quiten ese traje de título. Seas un pastor o una pastora, seas el líder de alabanza o de adoración de tu iglesia, o seas un anciano o una anciana representativo dentro de la iglesia, quítate esa vestimenta de título y empieza a coger la toalla del servicio y a pensar que es el más grande y alto privilegio que Dios nos ha dado. Porque si el Dios Todopoderoso estuvo dispuesto a quitarse su túnica y a limpiar la caca, a limpiar el estiércol, a limpiar las uñas, a limpiar los pies de sus discípulos, nosotros debemos hacer lo mismo. Y no es como que limpiemos los pies, está hablando de nuestro servicio hacia otros. Que el servicio en la iglesia esta semana, de todos los que están aquí y el resto de sus vidas, sea el servicio que resalta
para hacer influencia para aquellos que llegarán a la iglesia después a servir después de ustedes. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar y a terminar con esta clase. Amado Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, analizar nuestro servicio. A veces, Padre amado, hemos caído a nivel mundial. Todos hemos pasado por ahí donde valoramos más el título que el servicio. De pronto fluye por allí algún pequeño dictador. Por eso en el nombre de Jesús el Cristo pedimos para que ese dictador muera, sea arrancado de la mente y del pensamiento. Ese dictador que siempre está quejándose porque a mí me ponen más cosas y a ellos no. Esa quejadera, esa forma de pensar. Porque aquí todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Y si tú nos das el privilegio de poder servir más que otros, Señor Jesús, de poder abarcar más ministerios, abarcar más situaciones para servirle a la gente, a los niños, a la comunidad, Señor, desde ahora en adelante ya no lo vamos a recibir como una carga pesada, sino todo lo contrario, como un privilegio de que tú, mi Señor, siendo Dios, estuviste dispuesto a humillarte de esa manera. Mi Señor, qué tremendo que aún la historia teológica mostraba que los maestros que tenían sus discípulos ni siquiera permitían a sus discípulos que les limpiaran los pies, sino que cogían a los esclavos. ¡Uy, mi Señor Jesús, qué corazón tan grande el que tú tienes! ¡Qué corazón tan precioso, Padre, de nuestro Señor Jesucristo! Cómo al ver la historia, todo lo que tú hiciste para que nosotros pudiéramos servirte de la manera que tú quieres. Por eso ya no queremos ser los discípulos que el mundo quiere, queremos ser los discípulos y la iglesia que Jesús quiere. Muchas gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos todo honor y toda gloria a ti, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.